Eh, bueno, buenas tardes a todos. En este momento quiero hacer un saludo a todos los participantes que nos acompañan hoy en el noveno seminario Antonio Gramsci, en su tercera sesión el día de hoy en la tarde. Y quiero distribuir mi exposición, digamos que en tres momentos. El primer momento es una alusión específica a quién es Ernesto Laclau. Segundo momento es exponer en términos muy sucintos lo que he venido viendo dentro de sus escritos y lo que se conoce como posmarxismo dentro de una serie de estudios que involucra ya no solamente la perspectiva marxista clásica, sino que aborda elementos que van desde la lingüística hasta estudios psicoanalíticos por parte de Jacques Lacan y lo que se ha venido en denominar por ciertos autores actuales como izquierda lacaniana, en particular escritos conocidos por nosotros como los de Yanis Stavrakakis o los del argentino Jorge Alemán. Y un tercer momento que involucra, digamos, la crítica que ha tenido su pensamiento por parte de autores específicos como Toni Negri, por un lado, y por el otro lado lo correspondiente a Atilio Borón en el caso argentino. Así pues, podemos decir que empezando el primer momento, Ernesto Laclau es una persona que tiene una particularidad, y es que se forma en el movimiento, digamos, popular, si se quiere, popular nacional, como él mismo lo menciona, en la Argentina, y que una vez ocurren momentos de convulsión social como los que empiezan a darse en Argentina hacia 1976, tiene la necesidad de irse a estudiar a Inglaterra, y allí en Inglaterra, de la mano de Erich Hobsbawm, empieza toda una producción teórica y de revisión teórica del marxismo y de las falencias que él para ese momento veía que tenía el marxismo ortodoxo o de la escuela, digamos, más clásica. En eso Laclau se da a conocer fundamentalmente a nivel, digamos, internacional, sin decir que no tuviera una producción anterior a eso, con el libro Hegemonía y Estrategia Socialista, que tiene un enfoque radical en el sentido de que involucra los elementos que ya había mencionado al principio, que son la lingüística por un lado y el desarrollos de la deconstrucción de Jacques Derrida, y la parte del psicoanálisis en específico de Jacques Lacan. Allí va a decir que en principio no hay un sujeto llamado a hacer la clase revolucionaria, sino que hay múltiples posiciones de sujeto, y en tal sentido hay que repensar eso que es la plenitud de lo social. Toma el elemento particular de Jacques Lacan, que es el objeto apetía, para decir que de alguna manera el individuo está escindido, el sujeto está escindido, no el individuo. Él no está hablando de individuos, sino está hablando de colectividades, y estas colectividades están exigidas, el sujeto está escindido, y en tal sentido no es suturable y es faltante, es decir, está en el registro lacaniano, que son lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo real es esa parte que no puede ser representada, y que por lo tanto el sujeto no tiene la completud del momento, en el momento de la captura de todo lo social.
En su discusión va a tomar dos elementos que me parecen importantes, y es que toma el elemento de Althusser cuando desarrolla eso de la sobredeterminación de las contradicciones por un lado, y por el otro lado toma a Antonio Gramsci y la construcción teórica que ha hecho de hegemonía, de del elemento, digamos, ontológico que define a la hegemonía. Así pues, para el primer momento que me interesa resaltar está la parte de Althusser, y Althusser dice que, en efecto, reducir el problema del sujeto histórico a la clase ya presenta un problema, porque hay una ebullición de movimientos diferentes a la clase. La clase necesariamente, de alguna manera, hace alusión a la parte estructural, a las relaciones de producción. Y entonces él está diciendo, no, aquí hay otras cosas, hay otros movimientos que no están, digamos, sujetados por el momento económico. En tal sentido, hay una sobredeterminación de la contradicción, ¿sí? Esa contradicción es entendida por Laclau, y ahí ya entra a jugar otro papel importante, y es que él dice que la contradicción se da solamente a nivel de la lógica proposicional, si se quiere, y da el ejemplo, si se dice, lógica proposicional se da que A puede estar acompañado de no A, y conceptualmente eso es posible, pero en la realidad no es así. Si yo tengo un marcador, no puedo decir no tengo un marcador, porque no tiene sentido. Luego empieza a tener una discusión sobre eso que la escuela italiana empezó a mirar en tomar elementos, digamos, para explotar eso de la oposición y la oposición real. Entonces, está en términos, está un término A y está un término B. Como término A y término B, vamos a tomar dos carros. Dos carros, al estrellarse, por ejemplo, muestran un cambio en su ser carro, en sus latas. Hay una oposición que de inmediato hace o dice de cada uno lo que es, ¿sí? Y este momento de la oposición, Laclau la va a tomar y la va a discutir para construir, en primer momento, eso que es los antagonismos como construcciones necesarias de lo político, pero a la vez va a discutir con eso para decir que las identidades son necesarias, pero a la vez imposibles. Necesarias en el sentido de que son constitutivas de un orden social, pero a la vez esas identidades son imposibles porque no llegan a la plenitud de lo social. Bien, por el otro lado, va a tomar el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci y lo va a hilar desde otra perspectiva. Es decir, si tomamos en cuenta que la hegemonía en Gramsci hace una mutación en el siguiente sentido. Él toma la hegemonía en un principio, sin decir que no tiene también un desarrollo posterior, y los invito en este momento, digamos, de mi comentario, a seguir, digamos, una pequeña genealogía del concepto de hegemonía en el texto del profesor Miguel Ángel Antonio Gramsci, La crisis de hegemonía y la refundación de la ciencia política. Entonces ahí hay un primer momento y de lo que es la hegemonía como ser dirigente, como ser jefe, pero esta hegemonía tiene una connotación necesariamente militar en primer momento, ¿sí? Entonces, Gramsci va a tomar la hegemonía desde Lenin, diciendo Lenin pensaba la hegemonía como dictadura del proletariado, y esa dictadura del proletariado se da
en un principio a partir de una alianza de clases. Es decir, la clase proletaria va a tener a sus lados otros elementos, como por ejemplo el campesinado, los terratenientes, etcétera, los va a tener que unir en un momento determinado para formar una alianza de clases, y esta alianza de clases va a ser hegemónica, ¿sí?, en un momento determinado de la lucha social histórica. Gramsci va a hacer un viraje importante y en la cuestión meridional en un principio ya empieza a ser un viraje de lo que va a desarrollar posteriormente en la cárcel y en sus notas o en sus cuadernos de la cárcel. Y allí va a tener un posterior, un desenvolvimiento diferente, en el sentido de que aquí él va a hacer alusión principalmente como elemento constitutivo de la hegemonía a la dirección, pero la dirección entendida como una o más bien la dirección acompañada de una reforma moral e intelectual que necesariamente pasa por una transformación cultural, ¿sí? Es decir, que si miramos ya la alianza de clases es importante, por supuesto, pero aquí el objetivo va a ser mirar esas cosas que de alguna manera están ideológicamente constituidas y que hacen que los que son dirigidos no sean dirigentes. Es decir, cuál es la transformación cultural que puede dar paso a que el proletariado, la alianza de clases, en términos como lo pensaba en la cuestión meridional, es decir, el sur agrario y el norte industrial, forme, si se quiere, una alianza específica, pero una alianza específica transformativa. Es decir, cómo se estaban pensando en el sur los campesinos esas distribuciones asimétricas de riqueza y de beneficios sociales, y que necesariamente necesitaban pasar por la alianza de clases, pero por una reforma moral e intelectual. Bien, eso por un lado. En el siguiente momento, Gramsci va a tomar, Ernesto Laclau va a tomar esta conceptualización de la hegemonía para decir lo siguiente, y es que va a haber momentos de hegemonía, ¿sí? La hegemonía va a ser ontológicamente determinante para la construcción de lo político. Lo político es en algún momento algo muy similar a eso que se plantea en Castoriadis como creación. Es el momento instituyente, ¿sí? Y al ser momento instituyente necesariamente tiene un momento constitutivo también. Es decir, es un ser y ahora, pero también es un momento de transformación, porque si no necesariamente pasa a un terreno de la política, a lo establecido, a lo instituido. Entonces, aquí es donde entra a jugar la relación conceptual que pretende hacer Laclau, y toma de alguna manera elementos que tiene la lingüística estructural de Saussure, así como elementos del psicoanálisis de Jean Lacan. Entonces, de alguna manera dice lo siguiente Laclau: a niveles de la realidad puede ocurrir lo siguiente, que la lingüística se mueve en el terreno de la combinación y de la sustitución. En el momento de la retórica se mueve también el nivel de la metáfora y la metonimia. En el nivel del psicoanálisis se mueve a partir de lo que es la condensación y el desplazamiento, pero lo más importante aquí es que a nivel de lo político se mueve la equivalencia y se mueve la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que para trabajar el momento político, en ese sentido, en ese nivel de la realidad, él va a tomar algo que
trabaja Lacan y se llaman los significantes vacíos, el significante amo o el significante flotante, y los va a relacionar a nivel de la equivalencia y la diferencia. Es decir, que en todo momento de lo social o en todo momento de la construcción de lo político va a haber momentos equivalenciales, momentos diferenciales y momentos en que esos, esos dos elementos se articulan y forman momentos hegemónicos. Me explico. Les da varios ejemplos en particular y voy a intentar, por ejemplo, decirlo en mis términos, cómo concibe esto. Dice que hay una serie de demandas en un momento específico por alguna solicitud de los sujetos sociales, por amplitud de derechos y de pelearse elementos de igualdad, y entonces crean una cierta demandas. Esas demandas van a confluir en un significante vacío que va a tener o que va a aglutinar cada una de esas demandas, ¿sí? Pero este necesariamente tiene que confluir en uno flotante o en unos más amplios para que tengan, digamos, la significación válida para toda la cadena equivalencial. Por ejemplo, en el caso del significante democracia, este significante democracia necesariamente fue construido en una cadena equivalencial a partir de una demanda, por ejemplo, de trabajo, una demanda por la salud, una demanda por la educación, una demanda por la libertad de prensa. Todos tenían en común que de alguna manera se constituían a partir de un antagonismo con un otro que no brindaba esa satisfacción de esas demandas, y se crea un símbolo vacío que viene a sustituir cada una de esas demandas. Bien, así rápidamente, y sé que está un poco, digamos, enredado todo este cuento, pero paso al tercer punto, y cuando se abre la discusión empezamos a mirar el resto de, digamos, ampliamos un poco más esta temática a partir de ejemplos, pero esto es como para dejarlo sentado en la discusión. Hay un tercer elemento que es el referente a las críticas que provienen desde otras perspectivas que también están desarrollando dentro de la perspectiva marxista. Y es en particular, quiero mirar esto. ¿Por qué Laclau utiliza la categoría pueblo y por qué Negri utiliza la categoría multitud? Esa sería una pregunta que se dejara planteada. Y por el otro lado también habría que ver en qué nivel se está jugando la representación política. Es decir, aquí veo en Laclau una situación particular, y es que la representación es necesaria para que las demandas sean de alguna manera vehiculizadas. ¿Qué pasa con la multitud es representada? Es decir, ahí estaría la pregunta. Por otro lado, para cerrar ya la intervención, habría que ver, y es otra pregunta también, qué sucede con Laclau. Laclau se considera socialista, comunista. Antonio Negri, para decir y para ponerlo a nuevo nivel, es comunista, socialista. Es decir, ¿cuál es el horizonte de sentido que cada uno de estos se está planteando? Bueno, dejo ahí abierta la situación, y comentarios y preguntas a continuación.